Muy buenos días. Vamos a iniciar unas pláticas que me fueron encomendadas. Por cuestiones de tiempo y espacio, voy a tratar de ser lo más didáctico. El primer tema es la comunicación de malas noticias. Cómo dar bien las malas noticias. Los sofistas, este grupo filosófico de la antigua Grecia, eran los que juzgaban, lo que presentaban las mentiras como una verdad. Y decían que el poder de la palabra en el mundo humano era el lenguaje que por su propia naturaleza es impreciso, ambiguo y metafórico en sus modos de escribir el mundo real. Para Platón, el lenguaje era un mal necesario, un medio de expresión que distorsionaba la realidad cada vez que se utilizaba. En medicina, se ha observado que la resistencia de los profesionales a informar malas noticias se asocia a aquello que genera estrés, intensas emociones, sensación de responsabilidad por la información dada y temor a ser evaluados negativamente. De esta actitud estaría igualmente determinada la aproximación del profesional hacia el dolor y la muerte y su capacidad para enfrentar los sentimientos propios y de los demás. Entonces, la comunicación de cuando se trata de una mala noticia es una situación especialmente difícil en la práctica profesional que conlleva enormes consecuencias en la vivencia de la enfermedad de pacientes y familiares. Por mala noticia se entiende cualquier información que pueda afectar negativamente las expectativas que tiene el enfermo de sí mismo y de su futuro. Incluye una gran variedad de situaciones desde el resultado de un examen de laboratorio hasta un diagnóstico de fatal pronóstico. Los latinos hablaban del ubi, unde, quo, qua, dónde, por qué, cuándo y a quién. ¿Debemos decir o no decir? ¿A quién decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Qué daño puede causar una noticia? ¿Desea el enfermo saber la verdad? ¿Se puede proteger al enfermo y a su familia del impacto de una mala noticia? La comunicación en todo el acto médico es una herramienta terapéutica importantísima de la relación médico-enfermo, que contribuye al respeto de la autonomía y promueve su participación en el propio cuidado. Los enfermos tienen el derecho a recibir la información sobre su enfermedad y el médico debe de esforzarse en dársela con delicadeza y de una manera comprensible. El médico siempre respetará la decisión del enfermo a no ser informado y comunicará entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que haya sido asignado para tal fin. Cuando la enfermedad no tiene tratamiento curativo, especialmente cuando la muerte está cercana, la comunicación se hace más compleja debido al impacto emocional que el acto provoca en ambas partes, en el enfermo, en familiares y en el propio médico. Hay unos factores del médico por los cuales también se tiene cierta reticencia a dar las malas noticias. Uno es el miedo a causar dolor, un dolor empático, miedo de ser culpable, miedo a la terapéutica, a la falla terapéutica, miedo legal y miedo a lo desconocido. El médico no puede perder la subjetividad ni la objetividad. La ausencia de una de estas dos características hará perder la personalidad del médico tratante. Entonces, la recomendación es dar malas noticias en un acto médico y al mismo tiempo un arte que debe ser aprendido para que no existen fórmulas ni protocolos rígidos. Cada médico tiene su propio estilo. El proceso de informar ha de ser individualizado. Se tiene que aceptar las características y valores del enfermo, teniendo en cuenta a los familiares y el contexto en que se realiza la comunicación. El médico debe conocer bien la enfermedad, la personalidad del enfermo y sus circunstancias. Es necesario ofrecer la información equilibrando la veracidad y la delicadeza. Es muy conveniente conocer la información que ha recibido el enfermo por otros médicos y averiguar lo que el enfermo quiere saber. Los matices se pueden obtener del propio enfermo como de sus familiares u otros profesionales que lo hayan atendido anteriormente. Se debe valorar cuánta información pueda subir el enfermo y su adaptación psicológica a la enfermedad. Cuando sea necesario, se consultará la opinión de otros profesionales. Hay que dar información cuando el enfermo no la solicite, pero si se estima que el momento no es oportuno, habrá que decirle que reanudaremos la conversación en cuanto sea posible. A la hora de informar, conviene establecer un ambiente adecuado, sin prisas, sin interrupciones, con la privacidad absoluta donde el enfermo y familiares pueden expresar libremente sus emociones. En el proceso de comunicación es preciso evitar los tecnicismos que el enfermo y familiares no puedan comprender. No es adecuado usar el lenguaje médico, incomprensible para la mayoría de los enfermos. Es importante manejar los silencios y la comunicación no verbal. Es conveniente darle pausas al enfermo para facilitar que se pueda expresar. En unas circunstancias del enfermo pueden hacer recomendable dosificar la información sobre el diagnóstico y el pronóstico para que se pueda adaptar de forma progresiva a su nueva realidad.
nunca es justificable la mentira. No hay que informar al enfermo de su diagnóstico y pronóstico, porque es una obligación de la ley. No, porque es un compromiso profesional, ético y humano del deber del médico. El derecho a conocer la verdad, como hemos dicho, la comunicación entre el médico y el enfermo es fundamental, es el centro gravitacional en la relación médico-enfermo. Entonces, la comunicación de la verdad se basa en el reconocimiento del valor de la veracidad y de que esta forma parte del respeto que merece toda persona y constituye la base de cualquier relación de confianza. La mentira desconoce la dignidad intrínseca del ser humano, así como su libertad. Saber la verdad es, por lo tanto, un derecho básico humano. El ocultamiento de la verdad para el enfermo es una postura que ha sido sostenida principalmente bajo el principio de no maleficencia. Se ha sugerido que la comunicación de la verdad puede asustar y angustiar al enfermo en forma inadecuada y que incluso puede llevarlo a rechazar el tratamiento o tener deseos de muerte. Pero la experiencia ha demostrado que los beneficios son mayores que este tipo de riesgos temidos. Si podemos evitar una experiencia dolorosa a otra persona, ¿por qué no debemos de hacerlo? ¿Por qué arrebatar la esperanza de un enfermo? Si en realidad nadie, especialmente los médicos, podemos saber con certeza qué ocurrirá. El paciente tiene derecho a determinar lo que desea saber y el médico tiene el deber de comunicárselo de una manera que éste sea capaz de escucharlo, procesarlo, entenderlo y de decidir. Entonces la pregunta más importante no es cuán conveniente es comunicar la verdad, sino cómo compartir la información con el enfermo. De una manera que esta verdad, esta información le beneficie y le permita expresar lo que siente y piensa. Ocultar la verdad a quien desea conocerla puede ser tan reprochable y maleficiente como el forzar a un enfermo a oírla si éste, en su caso, no lo desea. La comunicación de la verdad constituye un proceso de acompañamiento donde se comparte la información con el enfermo con respeto a sí mismo para deliberar en conjunto qué acción tomar. La meta es la calidad de vida y no alargar la supervivencia ni producir daños innecesarios. El derecho a la confidencialidad, perdón. En medicina, la confidencialidad se referencia al uso limitado de la información clínica y social que tiene el personal sanitario del enfermo. Perdón. La privacidad es la protección de la autoimagen, fundamentalmente pública a la que tienen derecho todos los seres humanos. Dentro del marco ético, la confidencialidad y el secreto profesional se basa en una relación supuesta de confianza ante la que se espera la respuesta de fidelidad. Es sobre este supuesto que se estructura el deber del secreto profesional como expresión máxima de confidencialidad que el profesional debe a cuanta información el enfermo le proporcione. La confidencialidad se considera como la reserva que debe mantener todas y cada una de las personas integrantes del equipo de salud frente a la comunidad, respecto a la información del estado de salud y a la condición humana de una persona, con el fin de garantizarle su derecho fundamental a la intimidad. El médico no podría cumplir su misión si las confidencias recibidas no estuviesen aseguradas por un secreto inviolable, necesario para defender un bien fundamental de la persona, como es el derecho al respeto de la intimidad. Entonces, se considera en el marco bioético un derecho del individuo a mantener su información personal de manera reservada y poder decidir en qué momento y a qué tipo de personas debe ser revelada esta información y, lo más importante, qué tipo de información se está dispuesto a revelar. El secreto profesional viene exigido por el bien común o de la sociedad y se sustenta en el principio de justicia, que es la responsable de las circunstancias éticas que limitan toda confidencialidad. Luego entonces el deber de guardar secretos correlativo al derecho de los seres humanos a defender la confidencialidad de sus datos. Cuando el médico termina su carrera y tiene la recepción, hace un juramento hipocrático. Guardaré el secreto sobre lo que oiga. En este secreto del juramento, el médico era quien decidía qué se debía informar y qué no. Era un buen deber del buen médico, pero no era correlativo a un derecho que ahora tiene el enfermo. Hoy,
La confidencialidad es un derecho y es un decreto como un deber. El secreto objetivo es el dato que debe mantenerse oculto. El subjetivo es la obligación moral de no revelar esa información. La obligación deontológica, el deber ser, invita a mantener la confidencialidad como un bien en sí mismo, como principio médico-moral, justificado para mejorar la confianza y la relación médico-enfermo o profesional de la salud. Esto está marcado por la ley en la norma oficial mexicana, la 004, en el numeral 5.5, en la Carta de los Derechos de la Paciente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La confidencialidad, decimos, es el derecho que tienen los enfermos a que los profesionales de la salud que tengan conocimientos de sus datos íntimos no puedan revelarlos ni utilizarlos sin su autorización expresa. El respeto a la confidencialidad afecta a todo el proceso de comunicación. El titular de la información debe ser el enfermo o sus familiares. El acceso a la historia clínica debe ser estrictamente asistencial. Un profesional de la salud no debe leer la historia de otros enfermos, que no sean sus propios enfermos. Así este médico preste sus servicios en la misma institución. El consentimiento informado. El consentimiento informado constituye el núcleo de una nueva bioética. En él se fundamenta el reconocimiento del enfermo como un sujeto moral, racional, con autonomía para gobernar su propia vida y muerte. Disculpen, por favor. Luego entonces el consentimiento informado plasma el momento donde se formaliza un vínculo del cual derivan derechos y obligaciones de las partes. Son dos voluntades, la voluntariedad del enfermo y la voluntariedad del médico, que conlleva una serie de antecedentes e implicaciones legales, éticas, bioéticas profundas. De manera que los principios bioéticos de la legislación sanitaria son los ya conocidos principios de autonomía, beneficencia, maleficencia, justicia y el de protección. Entonces, se puede definir como un proceso gradual y continuado, plasmado en un documento por el cual un enfermo capaz y bien informado por su médico acepta o no someterse a determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos en función de sus propios valores. Hay tres elementos básicos del consentimiento informado: la capacidad, voluntariedad, informativo y consensual. La capacidad se refiere al reconocimiento correcto de la naturaleza de la situación, la comprensión real de las cuestiones, manejo racional de la información, capacidad de elegir. En la voluntariedad debe ser libre sin coacciones internas o externas. Negar alternativas o sesgarlas son acciones que invalidan el consentimiento informado. En el informativo consensual debe ser de manera clara, veraz y sencilla lo concerniente a posibles beneficios, riesgos, alternativas y efectos secundarios. El lenguaje, como se ha dicho, debe ser accesible, entendible, de una manera clara, transparente. Y la actitud honesta en todo momento para que haya una adecuada comunicación entre el enfermo y el personal que lo atiende. Hay algunas excepciones al consentimiento. La voluntad clara e indudable del enfermo no ser informado. Manera de elegir y mostrar sus valores es esta situación. Y suele dejar la toma de decisiones en manos de otra persona, algún familiar, su representante legal, y en algunas ocasiones lo deja al criterio del médico. El privilegio terapéutico es la decisión de no informar por parte del equipo terapéutico al considerar que tal información puede suponer un acto maleficiente para el enfermo. El derecho a la información debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva, acerca de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. Conocer los riesgos, beneficios físicos y emocionales, duración y alternativas en caso de que las haya. El quinto tema habla de la voluntad anticipada. Una de las funciones más nobles de la razón humana consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Un dicho por el emperador Marco Aurelio. Es el acto a través del cual una persona, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad en una declaración de manera anticipada sobre lo que desea para sí en relación con él o los tratamientos y cuidados de la salud respectivos.
ya sea un acta o una escritura de voluntad anticipada. Es el término que les da el derecho a todas las personas adultos a renunciar a todo intento por parte de la ciencia médica para preservarles la vida en caso de padecer una enfermedad irreversible. No es infrecuente que los enfermos hayan cambiado de opinión a medida que evoluciona la enfermedad y muchas veces se presenta cierta duda a la hora de aplicarlo sobre si la situación en la que nos encontramos en ese momento no es exactamente la que había previsto el enfermo. Las preferencias del enfermo también pueden ser evidenciadas por vías diferentes al diálogo con el personal de salud, conversaciones con la familia, los amigos, otras personas que intervienen en su cuidado. Esas manifestaciones adquieren la fuerza de la voluntad del enfermo, lo que obliga, en conciencia, a respetarlas como si se hubieran conocido de primera mano. Si ésta queda por escrito, adquiere una mayor vinculación. Esto es válido siempre y cuando no vayan en contra del ordenamiento jurídico o contra la buena práctica médica. Los enfermos en etapa terminal que pueden tener ese tipo de consentimiento son los que presentan diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable, progresiva y o degenerativa. Imposibilidad de una buena respuesta a un tratamiento específico. Presencia de numerosos problemas, síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes. Pronóstico de vida inferior a 6 meses. La naturaleza misma de la enfermedad. Valores, condiciones y actitudes de los familiares y valores y actitudes del médico. El objetivo es proteger hasta el último momento de la vida la dignidad de la persona en terapia terminal, así como la de sus familiares, proporcionando las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales que pueda tener una muerte digna. Que sean tratados como seres humanos vivos hasta el final de sus días. Respetar la voluntad del enfermo, respetar su dignidad como persona. Darle trato humano en todo momento, disminuir, por supuesto, el sufrimiento y garantizar una muerte natural en condiciones dignas. La firma es anticipada por el solicitante como representante designado. Debe ser el documento solamente signado por el primero designado, no el sustituto. Comparecer con el documento de identificación. La claudicación familiar. La familia es el espacio social concebido bajo su forma más natural, más primitiva, más moralmente sólida, replegada y enteramente transparente. En la familia es donde el enfermo en etapa terminal está entregado a sí mismo. La familia es el centro gravitacional de las personas y en especial del enfermo. ¿Dónde empieza una enfermedad? ¿Dónde empieza el enfermo con su enfermedad? En la familia. ¿Quién conoce al enfermo? ¿Quién sabe de sus delicadezas, de sus cuidados, de sus preferencias? La familia. La familia, en el caso del enfermo, es donde el enfermo tiene la capacidad de decidir sobre todo lo demás. La claudicación ha sido definida como una manifestación implícita o explícita de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un agotamiento y sobrecarga. La crisis emocional familiar suele tener desencadenantes comunes como son la aparición de los síntomas nuevos o agravamiento de algunos persistentes, las dudas sobre el tratamiento previo o su evolución, sentimientos de pérdida, incertidumbre, miedo, agotamiento del cuidador. El hecho de cuidar tiene repercusiones en el cuidador, siendo fundamentalmente de 4 tipos: la física, la psicológica, la alteración de su vida cotidiana y de su vida laboral. Recordemos que el cuidador es aquella persona que, aunque pertenece al mundo, que no pertenece al mundo sanitario, ni se ha formado como tal. Él es el responsable del cuidador del enfermo que depende en el domicilio. La Organización Mundial de la Salud dicta que la existencia del cuidador informal es fundamental en nuestra sociedad, pero no está exenta de riesgos. En muchas ocasiones, a lo largo del proceso de la enfermedad, el cuidador siente que se queda sin fuerzas para seguir adelante. ¿Qué hacer? Debemos reconocer las habilidades de cada miembro de la familia y utilizarlas de manera equilibrada para que nadie acabe con sobrecarga física ni emocional. Evaluar la asistencia profesional y utilizarla siempre que sea conveniente para el enfermo y permitir que ciertos cuidados sean llevados a cabo por los profesionales. Hay una escala de claudicación llamada SAM definitiva.
Son 12 puntos, 12 preguntas elaboradas por las gentes que generalmente se han dedicado a cuidar este tipo de situaciones. Se las dejo aquí, las pueden leer con cuidado, con el tiempo que ustedes deseen. Hay algunas muy específicas, como por ejemplo, ¿vive el hecho de cuidar al enfermo como una obligación o se siente culpable por algún motivo? ¿Ha tenido usted pérdidas económicas, laborales y o sociales que repercuten en su estado de ánimo y de adaptación a la nueva situación? ¿Cree que la familia valora los cuidados y atenciones que usted ofrece al enfermo? De 5 a 8 respuestas afirmativas podría existir un riesgo de claudicación familiar. De 9 a 12 respuestas afirmativas probablemente ya exista la claudicación familiar y se recomienda pedir ayuda profesional. La atención al duelo. Deberíamos proporcionar los mismos exquisitos cuidados a los que llegan como a los que nos dejan. Una eugenesia y una eutanasia. El duelo es el dolor, lástima, aflicción, sentimiento. Son demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la pérdida de alguien. Atención del duelo. Algunos autores reportan que hay 5, 6 o 7 fases. Considero que lo más práctico, lo más didáctico son encontrar 3 fases. La del choque, tristeza o depresión y la fase de restablecimiento. La del choque es la de negación ausencia, en la que se presenta inmediatamente a fallecimiento, en donde la familia entra en la tensión del no puede ser. No es cierto que haya fallecido. ¿Por qué se murió? Es un mecanismo psicológico de negación en el alivio menos mal que ya falleció, ya dejó de sufrir. Son reacciones absolutamente normales. Los familiares han estado sometidos a un estrés tan fuerte que están ausentes fuera de una realidad. Fase de depresión. Es la fase central de duelo sin llegar a los rasgos clínicos de la depresión de enfermedad. En la gente normal, pero tiene algunos rasgos parecidos. Por eso se le llama fase de depresión. Todo esto se va agotando y empieza a bajar de intensidad en la tristeza para pasar a la siguiente fase. Hay que acompañar a la familia, ayudarles a exteriorizar su pena y que vayan pasando de esta fase de tristeza. Fase totalmente normal. La del restablecimiento es cuando las relaciones sociales que estaban un poco perdidas y sobre todo ya se restablece la sensación de presente y mayor sensación de futuro. Empiezan a tener nuevos planes. El duelo patológico puede ser anticipado. Y aquí puede intervenir de alguna manera equivocada el médico cuando hace un diagnóstico vital en un plazo de tiempo. Le quedan 5 días, le queda una semana, 15 días, un mes. No se deben de dar plazos porque se puede fallar en esos términos y entonces los familiares del enfermo pueden preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y se puede hacer un duelo crónico. El duelo normal parece que no ha muerto nadie. Perdón, es un duelo inhibido o negado. Los familiares lo inhiben o niegan en el duelo dolor. Parecen procesos adaptativos al fallecimiento del enfermo. El familiar que se encarga de todo, avisa, se encarga de la agencia, entierro o cremación y de sus costos. Pero luego puede venir el duelo que hemos inhibido, que hemos negado fuera de tiempo, y puede hacer nosotros duelo patológico. Todas estas cosas deben transcurrir en un cauce. La cronología no puede ser fija y aquí otros autores dicen que son 6 meses, 12 meses o 18 meses. Debe ser un dolor de tipo razonable. Aquí es importante el acompañamiento para los familiares, para que pasen por todas las fases por un cauce normal. Hay que situarlos en la realidad. Ha fallecido el enfermo. Así no se permite que se perpetúe la primera fase de negación. Ya murió, ya se fue. Hablar del enfermo, mencionar la palabra muerte, no es ningún tabú. Muchísimas gracias.